Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Un cuerpo de 5 kilogramos, inicialmente en reposo, se desliza por un plano inclinado de superficie rugosa que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Lo hace desde una altura de 0,4 metros. Al llegar a la base del plano inclinado, el cuerpo continúa moviéndose o deslizándose por una superficie horizontal rugosa del mismo material que el plano inclinado. El coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y estas dos superficies es de 0,3. Nos piden que dibujemos en un esquema las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, tanto en el descenso como durante su movimiento a lo largo de la superficie horizontal, y que determinemos a qué distancia de la base del plano se detiene el cuerpo. Así, lo que nosotros vamos a hacer es comenzar poniendo las fuerzas que actúan sobre el bloque. Cuando el bloque va descendiendo, lo principal es acordarnos de que cuando establecemos los ejes de coordenadas hacemos coincidir el eje de la X con la dirección del sentido del movimiento, y será positivo también en el sentido del desplazamiento. Fijaros que de esta forma las fuerzas que nosotros podemos representar sobre el bloque son el peso, la normal y la fuerza de rozamiento. Debemos de recordar que como el peso no coincide con los ejes de coordenadas, tendremos que representar sus proyecciones, la proyección con el eje X y la proyección con el eje Y. Podemos ver claramente cómo es la proyección del peso respecto al eje Y la que es la motora de este movimiento. De hecho, el cuerpo, al disminuir su energía potencial, va a ir aumentando su energía cinética y por tanto va avanzando a medida que desciende por el plano inclinado. En el plano horizontal, pues volvemos a hacer lo mismo. Dibujamos los ejes de coordenadas haciendo coincidir el eje X con la dirección y sentido del movimiento. En este caso, al dibujar las fuerzas, podemos ver que el peso sí coincide directamente su proyección con el mismo eje Y. Pintaríamos también la normal que ejerce el plano del suelo respecto a la superficie y finalmente la fuerza de rozamiento. Una vez que ya tenemos representadas las fuerzas, vamos a intentar determinar a qué distancia de la base del plano se detiene el cuerpo utilizando consideraciones energéticas. Para resolver el problema teniendo en cuenta las consideraciones energéticas, partimos del trabajo total realizado por el sistema, lo cual nos permitirá saber si ha intercambiado energía. Debemos de recordar que el trabajo total intercambiado por el sistema va a ser igual al trabajo de las fuerzas conservativas más los trabajos realizados por las fuerzas no conservativas. La única fuerza conservativa que actúa es la fuerza peso, y dentro de las fuerzas no conservativas tendremos el rozamiento. El teorema de la energía cinética lo que nos dice es que si este trabajo total fuera distinto de cero, entonces cambiaría la energía cinética del sistema, y por tanto podemos expresarlo de esta forma. La variación de la energía cinética sería igual al cambio que experimenta la energía potencial, que representa el trabajo de las fuerzas conservativas, más los trabajos no conservativos, en este caso del rozamiento. Obviamente la expresión queda en términos de los dos trabajos. Debemos de recordar que en este caso tanto la velocidad inicial como la velocidad final son cero, puesto que el objeto parte del reposo y se detiene cuando llega a la final. De esta forma, pues cuando nosotros expresamos la expresión general, nos podremos eliminar lo que es la parte de la variación de la energía cinética, puesto que el sistema permanece con la misma energía cinética cuando termina todo el desplazamiento. Y es importante, como siempre, dejar planteado el producto escalar de la fuerza del rozamiento respecto al desplazamiento para recordar algo muy importante, y es que la fuerza de rozamiento respecto al desplazamiento siempre forma un ángulo de 180 grados. Esto va a hacer que cuando nosotros tengamos en cuenta el producto escalar, pues siempre estas componentes nos salgan negativas, lo cual nos indica que van restando energía al sistema. De esta forma, cuando ya nosotros quitamos o sustituimos las velocidades iniciales y la final y vemos que no va a haber variación de la energía cinética, lo que podemos darnos cuenta es que la energía que va ganando el sistema como consecuencia de la pérdida de la energía potencial
va a estar compensada con la que se pierde en los procesos de rozamiento. Fijaros que hablamos de dos componentes normales, una en el tramo horizontal, otra en el plano inclinado, igual que también hablamos de dos desplazamientos, un desplazamiento horizontal y otro desplazamiento dentro del plano inclinado. Así, nosotros sustituiremos la normal horizontal por la componente peso. Recordar que en el eje Y el peso y la normal son exactamente iguales y sentido contrario, mientras que en el plano inclinado lo que nosotros tenemos que representar es que la normal está compensada con la proyección del peso respecto al eje Y, que era igual al producto de la masa por la gravedad por el coseno de 30. A partir de aquí, pues nada, lo único que nosotros es agrupamos términos y fijaros cómo realmente lo que nosotros necesitamos despejar es la distancia que se recorre en el tramo horizontal. De esta forma nosotros llegamos a una expresión en la cual ya podríamos eliminar lo que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, puesto que se repite en todos los términos. Llegaríamos a una expresión mucho más sencilla y finalmente lo único que nos queda es, para expresar la distancia recorrida en el tramo horizontal en función del único dato importante que conocemos, que es la altura inicial, pues lo único que tendremos que hacer es sustituir el desplazamiento a lo largo del plano inclinado y expresarlo en términos de la altura inicial. Esta es la razón por la que llegamos a esta expresión. A partir de aquí, fijaros que nosotros podríamos sacar la altura inicial como factor común, ¿vale? Y al dividir coseno de 30 entre seno de 30 nos saldría la cotangente, como hemos visto en tantos problemas. De esta forma, pues la distancia recorrida en el plano horizontal hasta que se detiene es de 0,641 metros. Finalmente, como nos piden también determinar el trabajo que realizan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo durante el descenso por el plano inclinado, pues nada, debemos ver que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son, por un lado, la fuerza peso, por otro lado la fuerza de rozamiento y por otro lado la normal, pero debemos de recordar, uno, que la fuerza normal no va a realizar trabajo puesto que es perpendicular al desplazamiento, y respecto al trabajo realizado por la fuerza peso, pues nosotros diríamos que básicamente el trabajo va a ser realizado por la proyección del peso respecto al eje X, puesto que la proyección del peso respecto al eje Y también formaría un ángulo de 90 grados respecto al desplazamiento y no realizará trabajo. Obviamente el trabajo realizado por la fuerza peso también podríamos definirlo como la variación de la energía potencial gravitatoria. En este caso sería muchísimo más sencillo y más rápido, pero quiero que lo veáis también a partir de fuerza. Entonces en este caso, pues como la componente X del peso, es decir, la proyección del peso sobre el eje X, pues coincide, como estáis viendo, con el cateto opuesto al ángulo, pues nosotros estamos viendo que el vector de la proyección del peso sobre el eje X por el desplazamiento serían paralelos, formarían un ángulo de 0 grados, ¿vale? Que la componente X tendría un valor de la masa por la aceleración de la gravedad y por el seno del ángulo del plano inclinado, y el desplazamiento vendría dado por D. Fijaros que cuando nosotros sustituimos D, el desplazamiento en el plano inclinado en función de la altura inicial, ¿vale? Los senos se nos van y realmente lo que nos sale aquí otra vez lo que hemos visto anteriormente, que es que el trabajo de la fuerza peso coincide exactamente con la variación de la energía potencial que experimenta, ¿vale? Esta es la razón por la cual vemos que sale 18,8 julios, es decir, el sistema gana energía que pierde de energía potencial. Respecto al trabajo de rozamiento, pues nada, debemos de recordar, como siempre, que va a ser igual al producto de la fuerza, el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, de aquí el signo negativo, de aquí que realmente sea este trabajo un trabajo que retira energía al sistema, ¿vale? Que en este caso la normal, cuando nosotros la vamos a calcular, tendríamos que hacerlo en función de la proyección del peso respecto al eje Y, que por eso vemos, como siempre en todos los problemas, que va a ser el producto de la masa por la aceleración de la gravedad y por el coseno de 30. Y esta expresión pues ya es una expresión que nosotros hemos visto tantas veces, y vemos que durante el descenso del plano inclinado pues el cuerpo pierde una energía de 10,18 julios. Vemos que esta energía que pierde es inferior a la energía que le ha transferido
la disminución de energía potencial. Por tanto, cuando llega el objeto a la parte inferior del plano inclinado, el trabajo total sería distinto de cero y por tanto el cuerpo en ese momento sí tendría una variación de energía cinética, en este caso positiva.